Bienvenido de nuevo al canal Meteo Windy, domingo 24 de abril. Vamos a utilizar la tormenta tropical Yasmín, que se ha formado en las aguas de Mozambique, entre Madagascar y Mozambique, es decir, en el hemisferio sur, en África. Vamos a utilizar esta tormenta tropical para empezar de nuevo a familiarizarnos con todos los factores que están relacionados con los huracanes o los ciclones tropicales y su intensificación y todos los factores que promueven en este caso pues su trayectoria, su intensidad, puesto que ya sabéis que a partir del 15 de mayo pues en el Pacífico Oriental empieza ya la temporada de ciclones tropicales y a partir del 1 de junio pues empieza en la zona del Atlántico, es decir, en la cuenca atlántica. Por lo tanto, lo que vamos a empezar a hacer ahora es una serie de vídeos, aprovechando que se van a ir formando nuevos ciclones tropicales, probablemente en el hemisferio sur y también en el hemisferio norte, en el Pacífico Occidental, para ir repasando todas aquellas páginas web o factores, como os he dicho antes, que nos pueden ayudar a conocer mucho mejor lo que promueve la intensificación de estos ciclones y por lo tanto estar un poquito mejor preparados o mejor informados para cuando llegue la temporada en el Pacífico Oriental y en el Atlántico y poder conocer mucho mejor las situaciones de esos fenómenos. Por supuesto, ni que deciros que siempre los pronósticos oficiales del Centro Nacional de Huracanes son a los que tenemos que prestar atención y de esto hablaremos también en otro vídeo más adelante. Fijaros que ahora mismo tenemos aquí la tormenta tropical Yasmín, ahora mismo está con una velocidad, como veis, sus vientos de 72 km por hora, se formó esta noche de madrugada, hora europea, y como veis de 64 km por hora, bueno, pues se intensificó a 72 km por hora. Aquí veis la trayectoria que ha seguido desde las 4 de la madrugada, hora europea, como decía, hasta las 10 de la mañana, y vemos que poco a poco todo se está cumpliendo, como vais a ver, según el pronóstico que nos da el Centro Conjunto de Tifones, en este caso del Océano Pacífico. Veis que ahora mismo lo que se espera, según el Centro Conjunto de Seguimiento de Tifones en el Pacífico, es que la tormenta pues descienda hacia el hemisferio sur, siga bajando de latitud, para luego hacer un giro y que pueda llegar un poquito más hacia el norte. Este es el pronóstico a 5 días. Como veis, la intensidad máxima que le da ahora mismo el pronóstico oficial es la que tiene ahora mismo, es decir, de 40 nudos. Luego después va a ir disminuyendo. Bien, teniendo esto en cuenta, la primera pregunta que nos podríamos hacer es la siguiente. ¿Nos puede servir, por ejemplo, los modelos que tenemos en Windy o en MeteoBlue para poder hacer nosotros un seguimiento de estos ciclones tropicales y poder de alguna manera tener cierta perspectiva de qué es lo que puede pasar en el futuro cuando estos modelos, como por ejemplo el modelo europeo o el modelo ICON, hacen ciertos pronósticos? Bueno, pues vais a ver que en realidad estos modelos sí que son bastante fiables, a corto plazo. Por supuesto, no son modelos que están diseñados para el seguimiento de ciclones tropicales. Para eso ya tenemos los típicos modelos más localizados, más regionales, con una resolución más alta, que son los que usan evidentemente los meteorólogos oficiales y los pronósticos oficiales del Centro Nacional de Huracanes, que son los que realmente dan una exactitud más grande, aparte de todos los datos que ellos consiguen de satélites, de aviones cazatormentas, etcétera, etcétera. Y eso les da una seguridad en cuanto a su pronóstico relativa, por supuesto, siempre es relativo todo. Bien, pues, pero fijaros, sin embargo, cómo el modelo ahora mismo que vamos a seguir, los dos modelos que tenemos aquí, por ejemplo, el modelo europeo, fijaros que nos dice que la trayectoria que va a seguir este ciclón es esta, mirad, ahí la veis. Fijaros que es exactamente igual que la que ha dado el pronóstico oficial. Y si pongo el modelo ICON, observaréis, ahí lo tenéis, que el pronóstico que nos da el modelo ICON es prácticamente similar, por lo menos en los próximos 5 días. O sea, daros cuenta de cómo la trayectoria ahora mismo está muy bien pronosticada, por lo menos está de acuerdo con lo que es el pronóstico oficial. ¿Qué podemos decir en cuanto a la intensidad? Mirad, en cuanto a la intensidad, si nos ponemos aquí el mapa de acumulación de viento, fijaros que el modelo ICON nos dice que en este momento es cuando el ciclón tiene la mayor intensidad de sus vientos, o lo que se espera ahora mismo. Lo que se espera, por ejemplo, es una intensidad, como veis, de como mucho los 90 km por hora. Vamos a ponerlo otra vez. Como mucho, lo que máximo se espera serían 90 km por hora las rachas. Esto es lo que dice el modelo ICON.
y el modelo europeo lo que nos indica es que ahora en efecto es donde está en la situación de mayores vientos y que a medida que vaya descendiendo hacia abajo y luego después girando hacia el norte-noreste, vais a ir viendo cómo la intensidad también va a ir disminuyendo. Luego, por lo tanto, en cuanto a la intensidad, también nos indica que está en su fase máxima y que luego poco a poco van a ir disminuyendo. Es verdad que a este modelo le da una intensidad bastante superior a lo que realmente parece ser que va a ser el pronóstico o la observación oficial final con relación a esta tormenta tropical. Bien, dicho esto, esto nos ayuda a servirnos de ver de cómo estos modelos que tenemos aquí, por ejemplo, en Windy, pues nos pueden permitir más o menos hacernos una idea, ¿no?, de lo que podemos esperar. Ya os he dicho que siempre teniendo en cuenta el pronóstico oficial principalmente. Sin embargo, como todos vosotros sabéis, tenemos otras páginas web que son mucho más detalladas, ya más oficiales, relacionadas con los pronósticos de los ciclones tropicales, que nos permiten conocer muy bien datos más, podríamos decir, exactos relacionados con las tormentas. Fijaros que, por ejemplo, ahora mismo lo que se espera, como veis aquí, de esta tormenta Yasmin, es que haya alcanzado su máxima intensidad de 40 nudos y que poco a poco vaya descendiendo esa intensidad, 35, 35, 30, y dentro de 3 días prácticamente se haya desaparecido. Lo que vamos a hacer en los próximos vídeos, que vayamos viendo a medida que vayan surgiendo nuevas ciclones tropicales, etcétera, es ir analizando algunas de estas páginas que tenemos aquí y otras que hay aquí, como por ejemplo la famosa IKE, que ya os hablaré de nuevo de esta página, que creo que es fundamental y muy importante que todos vosotros la tengáis en cuenta. Y luego pues hablaremos de otras páginas que tenemos aquí, de otras gráficas, que nos van a ayudar, por supuesto, también a tener en cuenta claramente cuál va a ser pues la trayectoria o la posibilidad de que pueda entrar en tierra o de que pueda subir su intensidad, etcétera. Todo eso ya lo iremos viendo poco a poco. Quisiera hoy principalmente centrarme en esto. Quisiera que hoy vierais vosotros cómo con un vistazo en esta página web podemos tener claramente que es oficial, es decir, se está hecha por agencias meteorológicas que claramente están bajo el seguimiento de los americanos, en este caso de la NOAA. Bueno, pues vais a ver cómo aquí podemos tener en esta página de un vistazo fácilmente ver cuál es el pronóstico para esta tormenta tropical. Por ejemplo, aquí veis la intensidad, que nos dicen ahora mismo ya los modelos, que son los modelos que más se usan en este momento para esta tormenta tropical relacionados con la intensidad, y veis que prácticamente ninguno pasa de 60 nudos. Es decir, que como veis no se espera que pueda intensificarse a un tifón, en este caso, o a un ciclón tropical de categoría 1, sino que se quedaría más o menos en lo que estamos viendo, ¿no? Aquí tenéis el pronóstico oficial, el JTWC, que es la raya gris, que la tenemos aquí abajo, que le está dando más o menos pues esos 40 nudos y de ahí no pasaría. Luego veis que aquí tenemos 3 gráficas más. Aquí tenemos la de la trayectoria, que cada modelo más o menos nos indica cuál es la posible trayectoria que pueda experimentar este ciclón. Y luego aquí veis pues los 3 parámetros fundamentales que siempre tenemos que tener muy en cuenta para poder valorar la intensificación o no de un ciclón tropical. Tenemos la cizalladura del viento aquí arriba, tenemos la temperatura del mar aquí abajo, y luego aquí más abajo tenemos los niveles de humedad relativa del aire en las capas medias de la atmósfera. Quiero que tengáis en cuenta algunos factores sobre esto. Por ejemplo, la cizalladura del viento. Todo lo que sea por encima de 20 nudos, todo lo que sea por encima, en este caso, de esta línea, pues podemos decir que no es favorable para el desarrollo de la tormenta, y lo que puede hacer es impedir que se desarrolle más. Todo lo que sea por debajo de los 20 nudos sí que puede ser favorable para la intensificación de los ciclones tropicales. Como veis aquí, solamente es el GFS el que nos indica más o menos cuál es lo que se espera que tenga de cizalladura del viento este ciclón. Y como estáis viendo aquí, pues claramente lo que se espera es que poco a poco, a medida que se vaya trasladando más hacia el sur, como veis aquí la línea roja, a medida que se vaya trasladando más hacia el sur, se va a encontrar con una cizalladura del viento cada vez más alta. Luego, por lo tanto, eso va a impedir su desarrollo y probablemente por eso estamos llegando ahora mismo al máximo de este ciclón tropical o de esta tormenta tropical. Como ya sabéis, hay que tener en cuenta que esto de por debajo de los 20 nudos, cuando son depresiones tropicales o tormentas tropicales, tenerlo en cuenta,
si son tormentas tropicales o depresiones tropicales, en cuanto que pase de los 20 nudos prácticamente le va a afectar y los va a disminuir su intensidad. Sin embargo, si estamos hablando de huracanes ya de categoría 2, categoría 3, pueden aguantar más esos 20 o 25 nudos de cizalladura vertical del viento porque son tormentas más hechas y por lo tanto pueden resistir mejor y pueden que no se intensifiquen aunque o no se debiliten tanto, aunque la cizalladura del viento sea, ya os digo, un poquito superior a los 20 nudos. Con relación a la temperatura del mar, ya sabéis que a partir de 26 grados y medio son condiciones favorables para la formación de ciclones tropicales. Y en cuanto a la humedad relativa del aire en los niveles medios, pues a partir de los 60% de humedad relativa en las capas medias de la atmósfera, también es favorable que se formen o que inciten a la formación de ciclones tropicales o al mismo tiempo que se intensifiquen. Fijaros que es interesante aquí un dato. Daros cuenta cómo nos indican dos modelos, en este caso el CTCX y el GFS, nos indica que a medida que la tormenta se vaya desplazando hacia el sur, veis que el amarillo y el rojo indican que la tormenta se va a desplazar hacia el sur. Bueno, veis cómo dice que a medida que se desplace hacia el sur, sin embargo, la humedad relativa del aire va a bajar. ¿Por qué? Pues muy sencillamente, lo vais a ver ahora en Windy, porque en realidad se va a encontrar con aire más seco que viene de África y por lo tanto va a hacer que la tormenta no se pueda desarrollar más. Luego, por lo tanto, ya tenemos aquí dos factores que claramente inhiben el desarrollo de esta tormenta. Por una parte, la cizalladura del viento, que a medida que baje hacia el sur se va a encontrar con más viento, cortante en este caso, y por otra parte que la humedad va a disminuir porque se va a encontrar con aire seco procedente de África que realmente va a impedir en este caso que pueda claramente pues intensificarse más. En cuanto a la temperatura del mar, más o menos va a mantenerse igual. Claro, no es lo mismo, fijaros por ejemplo esta raya roja que veis aquí. Esta raya roja, ¿qué nos indica? Nos indica, según el modelo GFS, que podría atravesar Madagascar y luego subir de nuevo otra vez hacia latitudes más al norte. Es decir, que podría hacer esto, podría bajar un poquito la temperatura del mar, atravesaría Madagascar, que es esta zona que está en blanco, como veis aquí, y luego subiría un poquito la temperatura del mar, claro, porque vuelve a subir otra vez a las latitudes. Es decir, estas líneas que vosotros veis aquí siempre están relacionadas, y esto lo tenéis que tener en cuenta, con la trayectoria que según el modelo va a seguir. Y claro, no es lo mismo las condiciones meteorológicas que haya aquí que las condiciones meteorológicas que hay aquí. Eso varía y por lo tanto muchas veces las líneas que veis aquí pues difieren, unas veces a lo mejor todas son muy iguales, como por ejemplo en este caso, que veis que las dos marcan exactamente lo mismo, pero luego hay diferencias en otras líneas dependiendo claramente del parámetro que estemos midiendo y al mismo tiempo de la trayectoria que vaya a seguir la tormenta. Podemos ver todo esto también, por ejemplo, en Windy. Pues mirad, fijaros que es muy interesante todo esto que estamos viendo, porque fijaros que, por ejemplo, hemos dicho el tema de la humedad. Mirad, vamos a poner el mapa de humedad en Windy. Ponemos el mapa de humedad y os hemos dicho que lo que se espera es que tenemos que medir la humedad, pero en los niveles medios de la atmósfera. Es verdad que aquí con Windy no lo podemos hacer esto bien, pero bueno, vamos a ponerlo, por ejemplo, la humedad que habría, vamos a poner a 700 hectopascales, es decir, a unos 3.000 metros de altitud. Si veis, ahora mismo la humedad en esta zona es de un 90%, 64%, es decir, es una humedad que está por encima de lo que sería lo normal, no lo normal, sino que es favorable para que el ciclón se pueda ir desarrollando y que pueda mantener esa intensidad que tiene ahora. Pero fijaros qué va a pasar a partir, por ejemplo, del lunes, vais a ver martes, miércoles y jueves. Observar cómo viento procedente de África y procedente luego después del sur, es decir, hace el viento una especie de giro así, como estáis viendo, el viento, que viene en este caso principalmente de África y luego de la zona sur, es un viento, en este caso, que trae, o un aire, que tiene mucha menos humedad. Fijaros que la humedad va a descender notablemente. Luego, por lo tanto, esto ya nos indica por qué la tormenta no se va a intensificar más, porque se va a encontrar con aire seco y, por lo tanto, eso lo va a debilitar en los próximos días. ¿Qué hay en cuanto a la cizalladura del viento? Bueno, pues nos vamos ahora a la capa de viento. Nos vamos a ir para ver la capa de viento, vamos a irnos exactamente a la situación en la que está ahora, pero para eso nos tenemos que ir a unas altitudes un poquito más altas, es decir, por ejemplo, a 9.000 metros o unos 300 hectopascales. Fijaros que ahora mismo
donde está situada la tormenta, que más o menos es aquí, la cizalladura del viento dice que es de unos 50 km por hora la velocidad. Es decir, estaría por encima de esos 40 nudos que hemos hablado, perdón, por encima de esos 20 nudos de los cuales hemos hablado anteriormente. 20 nudos más o menos pues serían unos 40 km por hora aproximadamente. Y aquí nos dice, pues sí, porque la cizalladura del viento ahora mismo estaría a una altitud de 9.000 metros, pues alrededor de los 51 km por hora. Es decir, no sería del todo favorable. Pero fijaros lo que va a pasar a medida que la tormenta vaya hacia el sur. Mirad lo que ocurre con el viento. Ahí lo veis. Fijaros cómo el viento cada vez, a medida que la tormenta se vaya desplazando más hacia el sur, se va a encontrar con vientos cortantes mucho más intensos. Como veis aquí, 100 km por hora, 120, 108, 102. Es decir, que a medida que la tormenta desciende, se va a encontrar con mayor cizalladura del viento y con mayor humedad. Luego, por lo tanto, va a impedir que la tormenta se pueda desarrollar, en este caso, a una mayor intensidad. ¿Qué es lo que os he querido mostrar con este vídeo? Bueno, pues que Windy no es que sea un modelo o sea una página web que nos indique claramente o que esté hecha, diseñada para ciclones tropicales, pero daros cuenta de cómo nos ha servido para conocer bien la trayectoria, nos ha servido para más o menos conocer un poquito la intensidad, nos ha servido para saber al mismo tiempo si se va a intensificar más, si se va a intensificar menos, debido, por ejemplo, a la humedad relativa del aire, debido a la cizalladura del viento. Es decir, no es una página perfecta para el tema de seguimiento de huracanes, pero que, como veis, acierta muchísimo y que, por lo tanto, la podemos tener muy en cuenta, puesto que son modelos que, evidentemente, cada vez se perfeccionan más y cada vez nos dan una información mucho más exacta. Ya os he dicho que es bueno que siempre tengamos en cuenta los modelos oficiales, por supuesto, de las agencias meteorológicas, que son las que siguen estos fenómenos, de los profesionales. Pero que, como estáis viendo claramente, podemos hacer un buen seguimiento si sabemos interpretar todos estos factores, teniendo en cuenta pues todas las herramientas que claramente tenemos a nuestra disposición, como aquí lo habéis estado viendo. Mayor cizalladura del viento, menor humedad, menor intensidad para la tormenta, está clarísimo. Y es lo que Windy también nos dice y lo que, como estáis viendo aquí en esta página web, podemos nosotros perfectamente seguir. Aquí, sin embargo, vemos que hay algunas discrepancias. Fijaros que el modelo oficial lo que nos dice es que probablemente haga esto, ¿no? Sin embargo, aquí el modelo GFS nos dice no, que va a atravesarlo, y el otro modelo también nos dice que probablemente atraviese Madagascar por la zona del sur. Bueno, pues eso ya dentro de 5 días probablemente será cuando veamos exactamente qué es lo que ha ocurrido. Lo más seguro es que a lo mejor el modelo GFS y el otro modelo, el CTCX, se actualicen próximamente y probablemente cambien ya la trayectoria hacia lo que es el pronóstico más oficial. Espero una vez más que este vídeo os haya servido para conocer un poquito mejor cómo funciona todo este tema del seguimiento de los ciclones tropicales, y seguiremos profundizando más a medida que vengan nuevos ciclones tropicales hasta el 15 de mayo o hasta el 1 de junio para seguir dándoos información muy interesante para que vosotros podáis por lo menos conocer un poquito en qué consiste todo esto de la intensificación, trayectoria y los parámetros que son necesarios para su debilitamiento o fortalecimiento. Gracias por seguirnos y nos vemos en próximos vídeos.